Pues yo que he estado leyendo un poco tu biografía y un poco las cosas que cuentas y la tuya ha sido la vida de un aventurero. Esa es un poco la sensación con la que yo me quedo después de repasar, ¿no? Tu infancia a través de tus obras, lo que nos cuentas en tu página web. Aprendiste a montar a caballo con 15 años. Hiciste un viaje a la Patagonia, tuvo que ir a buscarte tu padre. Yo me he preguntado cuando leía todas estas cosas si esa pulsión exploratoria en busca de lo desconocido, en busca de lo enigmático, es en realidad lo que estuvo siempre ahí para llevarte a ser escritor. Bueno, vamos a ver, pero voy a puntualizar algunas cosas. Aprendí a montar a caballo a los 5 años. No a los 15, a los 5 años. A los 5, sí. Fui con mis padres a la Patagonia, porque mi padre consiguió un trabajo allí y vivíamos en medio del campo, en una especie de pequeña urbanización para empleados de una empresa que había allí en el sur, en Santa Cruz, bien en el sur argentino. Y cerca había un matrimonio que eran... ella era india, o era nativa, y ellos me enseñaron a montar a caballo, ¿no? Después, cuando me vino a buscar mi padre, ya eso sí fue a los 15 años, que entonces yo me escapé de mi casa con un amigo y me fui a Brasil. Pero yo creo que no es tanto de ser aventurero como que yo pienso que, como casi todos los chicos, era un chico revoltoso. A lo mejor me fui un poco más de lo que debía. Un poco ¿no? Tempranamente, ¿no? A los 15 años abandonar tu país y irte a Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, me gustó mucho Brasil, era muy diferente. Yo había vivido fuera de estar en la Patagonia, sí, había vivido en Buenos Aires, el resto y entonces de pronto de pasar era en agosto, que en el hemisferio sur es invierno, y pasar de pronto al verano, o sea, al calor que había en Brasil, me encantó, ¿no? Y bueno, Brasil me encantó y me sigue encantando. Es un país que realmente yo quiero mucho. Y ahora aquí, tanto tiempo después, en Sitges, en tu casa de Sitges, en la que llevas más de 30 años, ¿cómo se ve la vida con la experiencia de alguien que ha recorrido tanto y que ha alcanzado un éxito como escritor? ¿Cómo se ve la vida desde ese lugar? Desde aquí, ¿cómo se ve la vida? Se ve a través de los años la vida, ¿no? Pero es una pregunta realmente bastante difícil, cómo se ve la vida, cómo se siente la vida, ¿no? Yo tengo una vida interiormente apacible. Realmente no es tormentosa como se suele decir de tantos escritores y tal. Tengo una vida que podríamos decir feliz, con mi familia y tal. En cierto aspecto podría ser que mi vida actual es la de un buen burgués. ¿Y la aventura está en la ficción? Sí, eso que dices puede ser, sí. Realmente cuando tú vas inventando, escribes e inventas vivencias ajenas que de algún modo siempre estás proyectando, las que tú viviste o las que te gustaría vivir. Y yo creo que eso es una aventura, ¿no? ¿En qué momento sentiste el verdadero deseo de ser escritor? Yo sentía el deseo de expresarme por escrito más que de ser escritor, ¿no? Y yo creo que fue, bueno, a partir de mis primeras lecturas, pero de muy jovencito, sí. Yo creo que a los 12, 13 años ya empecé a escribir unas cositas horribles y volví a escribir a los 17 y 18, más horribles, y a los 22. Y creo que realmente siempre se está aprendiendo a escribir. ¿De eso conservas algo o son solamente un recuerdo? Esas primeras... Bueno, sí, incluso cuando tenía 25 años,
me editaron un libro de cuentos, horrible, un libro de cuentos llamado Los Humaneros, y después escribí 2 libros más y dejé durante mucho tiempo la escritura. Y de alguna manera, en esas 2 etapas que tú tienes en tu trayectoria, ¿no? Esa primera etapa de la que, bueno, no es que abomines completamente, porque tú mismo la has traído ahora a la conversación, sí. Pero ¿qué te llevó a dejar la escritura después de ese arranque y retomarla después? Bueno, en un momento tenía la superstición de que la escritura y la acción eran cosas opuestas, cosas que ahora no creo para nada, ¿no? Cuando me vine a España, llegué con bastante poco dinero y como yo en la Argentina vivía bien y quería seguir viviendo bien, pues dejé de escribir y me dediqué a trabajar, a hacer negocios y una serie de cosas por el estilo. Pero además sí, en entonces me parecía que la escritura era una cosa, el arte en general, era una cosa blanda, una cosa... es una superstición que tuve en ese momento, ¿no? Era una cosa blanda, por decirlo así, en relación con las cosas materiales que se ven. Por ejemplo, yo me acuerdo, esto ya de Buenos Aires, estar sentado en un café y sabéis que los argentinos son muy fantasiosos, en general muchos argentinos, y de ponerse a sacar teorías. Y estábamos ahí en la mesa del café al lado de la ventana y yo decía, pero ¿qué son estas chorradas? Y es que están pasando coches y se está quemando un montón de gasolina, están los neumáticos, está el caucho de los neumáticos, ¿no? Esta mesa es de madera y todo lo demás es aire, ni siquiera es aire, porque el aire me parecía que eran puras divagaciones. ¿Esas divagaciones son las que te llevaron a evocar el Café de los Angelitos en Taimir? Sí, en realidad el Café de los Angelitos es un café famoso que fue inmortalizado por el tango, pero yo nunca estuve en el Café de los Angelitos. Yo tomé eso y lo desarrollé ahí, ¿no? Y también otro tango que es Cafetín de Buenos Aires. Sí, puede ser. Recalas en el año 75 aquí en España. Sí. Llegas aquí buscando qué te hizo de alguna manera que venir a España en un momento también complicado, ¿no? Sí, había un gobierno protofascista, había muerto Perón, ¿no? Y estaba la mujer de él quedó de presidenta porque había sido vicepresidenta y era una total tarada mental, a la cual la tele dirigía un tal López Rega, que le llamaban el brujo porque le gustaban las cosas esotéricas y entonces ya había empezado un terrorismo de Estado, ¿no? Y yo había estado metido en algunas cosas, ¿no? Un día volví de noche a casa y encontré toda la casa revuelta, desvalijada, me habían venido a buscar y por suerte no estaba, ¿no? Lo que me dio mucha pena fueron algunas cosas que se llevaron. Y por suerte no se llevaron 2 tomos que tenía antiguos de de San Agustín, ¿cómo se llama? Confesiones. Las confesiones de San Agustín, exactamente, las confesiones de San Agustín, que creo que estaban editados en el 1600 y tal, ¿no? Y lo llevé a una librería especial, me dieron un buen dinero. Se llevaron, claro, no tenían ni idea, se llevaron otras cosas así, ¿no? Ropa y todo eso. Y bueno, y con ese dinero me vine a España y después, bueno, empezaron a salir una sucesión de trabajos y así. Y así me fui quedando, ¿no? Pero en realidad yo venía a España para estar de paso porque pensaba seguir para Inglaterra, Irlanda, que eran países que mi fantasía de Inglaterra ya había estado 2 meses, ¿no? Bueno, y después
la conocí a mi mujer y me fui quedando y es así. O sea, que el hecho de que finalmente te afincaras aquí fue por amor. Puede decirse que sí, puede decirse que sí. Puede decirse que me sentía bien, que hice amigos, que me gustaba el país. Yo llegué al 75, que fue el último año de Franco, entonces ya estaba un poco era la dicta blanda que le decían, ¿no? Y después murió Franco y todo se abrió, fue realmente una maravilla. Y comparando con el país del cual yo venía, que en ese momento ya era la dictadura total, el terrorismo de Estado y todo eso, se estaba bien aquí, sobre todo en Sitges, ¿sí? El mar y todo eso, y bueno. ¿Qué es lo que recuerdas con más o mayor intensidad de ese momento, ¿no? Cuando aquí uno empieza a sentir que va a haber algo que va a cambiar de verdad? ¿Qué recuerdos te vienen de ese momento? Recuerdo un poco el clima de la gente, el clima mental, ¿no? Que era un poco esperanzado, de alegría y una cosa así. Y eso generó toda una serie de cosas que cuando llegué no estaban, ¿no? Y generó en el arte, en el cine, en las canciones, ¿no? No sé, te sentías cómodo, así que eso. Mira, yo me acuerdo cierto día que iba con un coche prestado desde aquí, iba a Madrid, iba por unos días, y en un momento dado siento unos gritos y me apuntan con un fusil, y era la Guardia Civil, y que me alumbraba, pero con una linternita que ya tenía la pila gastada, una luz muy mortecina. ¿Dónde va, hombre? ¿No veo la linterna? Y entonces yo, pero ¿cómo voy a ver la linterna si esa casi no tiene luz? Y el hombre la dio vuelta, la miró y dice, ya lleva razón. Pero yo apenas había dicho esto, qué barbaridad, en la Argentina solamente por haber contestado, bueno, a lo mejor me desaparecían, ¿no? Y eso había sido unos meses después de la muerte de Franco. Volviendo un poco a Taimir, esta novela, en su peripecia más o menos alocada, con los personajes que ahí se nos muestran, una novela de mucho calado filosófico, intelectual, tiene pasajes que a mí me marcaron profundamente, pero en ella hay un tema, ¿no? Que es el tema de poder trascender a la muerte, ¿no? La cuestión de cómo nuestra conciencia, que no tenemos todavía muy claro qué es, que ni desde la psicología, ni desde la biología, ni desde ninguna disciplina científica se ha podido definir claramente. Hay aproximaciones, pero una certeza que tenemos es que esta desaparece en cuanto el individuo, su soporte corporal se extingue, ¿no? Ese es un tema que está muy presente en la novela y que me consta que es un tema que te sigue inquietando como escritor. Bueno, ese es un tema que me interesa, no solamente como escritor, sino que es un tema vigente, que es en este momento y que ya mucha gente se ha inclinado por esta idea, que es el transhumanismo y el posthumanismo. Entonces, la idea es que la muerte es absurda. La mayor parte de la gente no quiere morir, ¿no? Entonces ya no queremos morir, quiere seguir viendo qué pasa. Entonces, lo que quiere la gente, lo que es la vida es la conciencia que está alerta, que está mirando, ¿no? Que está escuchando, que está pensando. Es curioso, ¿no? Que hay personas que la pasan muy mal, pero quieren seguir viviendo. En estos momentos, es decir, la medicina en los últimos 120 años ha pegado saltos gigantescos, ¿no? Así, yo me acuerdo, mi padre murió a sus 85, casi 86, y los últimos 30 años de su vida tuvo diabetes, ¿no? Hubiese muerto mucho antes si no hubiesen
inventado la insulina, la insulina sintética, exacto, sí. Y bueno, después vienen los trasplantes, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que la próxima etapa del ser humano va a ser lo que le llaman el cyborg, ¿no? Es decir, una parte biológica y otra parte que no lo es. Pero la siguiente etapa, ¿cuándo será? ¿Quién lo sabe, no? Será trasladar como si fuera una copia de seguridad a un aparato externo tu memoria. Es decir, no, tu memoria, tu conciencia y tu memoria, que sigue estando en tu cuerpo, ¿no? O en tu cuerpo de entonces, ese cuerpo de cyborg o lo que sea. Entonces, aunque pase un accidente, pase lo que pase, esa conciencia está en la copia de seguridad, ¿no? Y eso te hace inmortal. Volviendo al ámbito de la escritura y a lo narrativo, me interesa también preguntarte acerca de tu faceta como lector. ¿Sí? ¿Qué obras fueron las que despertaron tu curiosidad lectora y qué había en ellas que hicieron luego convertirte quizá en escritor? ¿Cuál fue la obra con la que verdaderamente tú sentiste ese impulso? Bueno, si me dices la obra en especial, sí, yo te diría que La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Es la obra que más me ha impactado, por decirlo así, ¿no? El otro día estaba pensando que en todo el siglo XX, ¿no? Kafka era un escritor del siglo XX, si bien nació creo que en el 88 o 78, no sé, pero ahora, digamos, por donde me fui introduciendo en la lectura, empecemos por Tarzán de los monos, que todavía lo sigo apreciando, ¿no? Estas obras de fantasía de Rice Burroughs, Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros, mucho en las historietas, me gustaban mucho las historietas, me gustaban las historias de Flash Gordon, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Mark Twain, Aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Y después ya cuando pasé otros libros, ya te estoy hablando de mis 13, 14 años, me hice totalmente izquierdista, ¿no? Y seguía y admiraba la Unión Soviética. Y te estoy hablando de los años 52, 50 más o menos, ¿no? Entonces leía un montón de libros que son horribles, libros de literatura de realismo socialista, ¿no? Pero bueno, ya cuando dejé toda esa basura, por decir así, ¿no? Pero me acuerdo de ellos, sí, Banderas sobre las torres y la trilogía de Makarenko, libros soviéticos, ¿no? de autores soviéticos, de la época de Stalin. Yo me llevé la desilusión cuando Khrushchev hizo digamos, desenmascaró a Stalin. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado. Pero después de Kafka, ¿qué te podría decir? Para mí, uno de los mejores escritores que ha habido es García Márquez. La voz de García Márquez es extraordinaria para mí, ¿no? El ritmo que le pone, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, se escribe y se lee con el oído, con el oído interno, digamos, ¿no? Y otra cosa que el mérito de un escritor, de un gran escritor, es la mirada que te propone, la mirada de él y que te lleva a mirar como mira él y ver, digamos, las cosas de un modo u otro, ¿no? Porque tú miras las cosas con una perspectiva, luego te pasa algo y la perspectiva se amplía, pero cuando un escritor te presta su mirada, pues entonces la perspectiva se hace mucho más grande. Bueno, esto me pasó con García Márquez, Cortázar, Borges. Te voy a decir una cosa, yo soy un mal entrevistado. ¿Por qué? Porque tengo, como te dije, tengo pocas respuestas.
Cuando me preguntan sobre mi postura en el mundo, yo siempre digo, y es lo que, un perplejo. A mí me resulta todo muy asombroso en ese sentido. Yo vivo perplejo por las cosas, ¿no? Es lo que te decía del infinito, a mí me deja perplejo, y la nada, y una serie de cosas. Entonces, no me pidan respuesta, pídanme preguntas. Pues, si te parece bien, para Sí. cerrar la entrevista, Sí, te voy a pedir una pregunta. muy bien. Y te voy a preguntar, ¿Me vas a preguntar o me vas a te pedir voy a una pregunta? preguntar cuál es la pregunta que te gustaría que te hubiera hecho y no te he hecho. No, has hecho muy buenas preguntas, pero una pregunta en general que creo que sería interesante es, ¿cuál es el sentido de la vida? Una pregunta que no puedo responder, que no sabía responder. Esta es me parece la pregunta principal. Pues no sé cuál es el sentido de la vida, pero esta entrevista hoy a mi vida le da un poquito más de sentido. Pues me alegro muchísimo. Un gran placer. de verdad, Igualmente, Lázaro. igualmente.